¡Sáquenme de Latinoamérica! En el último video les hablé sobre Fall Guys y sus requisitos mínimos exagerados y que eran demasiado para lo que pedía, y dejé en claro que esos no eran requisitos más que por relleno, porque en realidad pedía mucho menos de lo que se especificaba ahí. Y tras ese video muchísima gente se quedó con la duda de si su PC lo va a poder correr, qué es lo que se necesita, y me llenaron los comentarios preguntando si su PC lo corría, mostrándome las especificaciones de su PC, así que este video está para aclarar esas dudas, para que puedan saber cuál es la referencia de una PC que correría, y si tienen cosas mejores de las que voy a decir en este video significa que van a poder correr el Fall Guys de una buena manera. ¿Será necesario usar una GPU dedicada para Fall Guys o con los gráficos integrados alcanza y sobra? Prepárense y pónganse cómodos y cómodas que vamos a comenzar. En el video anterior hice pruebas con mi PC, básicamente una PC que está bastante bien y que superaba esos requisitos mínimos. Se puede decir que dentro de todo puede considerarse una PC buena, y en base a eso saqué conclusiones, pero debido a la inmensa cantidad de dudas decidí hoy hacer la inversa. En vez de poner una PC que sabemos que va a funcionar, ¿por qué no ponemos una PC que tengamos una duda de si va a funcionar o no? Para hacer estas pruebas me fui al otro extremo, puse un procesador, un Athlon A10 de antigua generación, como del 2010 más o menos, que es un Athlon A1076, no me acuerdo qué modelo exactamente, que viene con sus propios gráficos integrados y que era el procesador que yo usaba antes de tener el que tengo hasta ahora. Y paremos el carro un poco, porque sé que acá mucha gente me va a preguntar: che, pero yo tengo un Ryzen 5 con gráficos integrados, un Ryzen 3 con gráficos integrados, y esa es mi duda. Quédate tranquilo que eso lo voy a responder a la perfección en este video. Así que una vez aclarado esto, podríamos ir al campo de pruebas. Dirijámonos a lo que viene siendo la PC con gráficos integrados antigua. Estas son las especificaciones que tiene la PC. Como pueden ver, son simplemente 8 GB de RAM DDR3 con el Athlon A10 con unos gráficos integrados R7. Recordemos que los R7 son los gráficos integrados que estaban en la antigua generación y que eran bastante peores a los que hay ahora. Hubo un salto generacional enorme con los Ryzen y tienen unos gráficos integrados los Ryzen de ahora como los Vega 8, muchísimo más potentes. Y si se acuerdan del video que les dije, lo que no te cuentan sobre las APUs, que estaría bueno que lo vieras, así entendés todo a profundidad y ahí explico bastantes cosas importantes. Los gráficos integrados, los procesadores usaban memoria RAM, te quitaban un porcentaje de tu memoria RAM para usarla como su propia VRAM. Bueno, en este caso pasa lo mismo, a mí me saca un poco de memoria RAM, por lo tanto tendría 7 GB para usar en esa PC. Pero bueno, una vez aclarado esto, vamos de una vez con el Fall Guys. Como pueden ver, yo lo abrí y ahí puse todos los gráficos en bajo, todo lo que se podía desactivar, y en bajo lo desactivé para conseguir el mejor rendimiento posible y así poder jugar y desempeñarme de una mejor manera. Empezó la verdadera prueba, y es que parecía que este Athlon A10 con sus gráficos integrados estaban sufriendo, y estábamos jugando en un promedio de 20-25 FPS con tirones un poco, porque son bastante inestables. Los gráficos integrados de antes eran bastante inestables, pero a mí me sorprendió porque yo principalmente pensaba que ni siquiera iba a poder abrir el juego. O sea, piénsenlo, un procesador del 2010-2013, ¿cómo va a correr ese juego y con sus gráficos integrados R7? Ni a palo. Bueno, sorprendentemente lo logró, y jugando a una tasa que, bueno, no está tan buena, pero lo corre por lo menos. Y si nos fijamos bien en los consumos, acá hay una curiosidad que no les dije, y es que los gráficos integrados de mi Athlon, o sea el de la antigua generación, tiene como límite de RAM 1 GB o ni siquiera llega. Como pueden ver, el consumo de VRAM en ese caso de la GPU era de 900 MB, y esa es la diferencia abismal que hay entre la antigua y la generación de ahora. Si vos tenés un Ryzen 3400G o un Ryzen 3 con gráficos integrados, te quita 2 GB de RAM para usarlos de VRAM. En el caso mío usaba tan solo 1, y eso da una diferencia bastante importante en el rendimiento, aparte del cambio de arquitectura lógico que hay entre una generación y otra. Pero bueno, retomando lo que les venía diciendo antes, si se fijan bien, lo que viene siendo la VRAM y la GPU del procesador están a su máximo poder, están a todo lo que dan, y sorprendentemente, esto la verdad no me lo esperaba, y es que no consumía casi nada de procesador. O sea, literalmente un Athlon, procesador viejísimo, no importaba, porque este juego, como les dije en el anterior video, no es CPU demandante y realmente no hace falta un buen procesador. Lo que más importa en este juego son los gráficos. Por lo tanto, de este lado desechamos lo que viene siendo el procesador y nos quedamos con lo que importa, que es la gráfica. Y acá viene la pregunta del millón. Yo tengo un Ryzen con gráficos integrados, ¿va a ser capaz de correr este juego dentro de todo bien? Y acá va la respuesta. En base a benchmarks e investigación descubrí que este juego sí te lo puede tirar muy bien. Unos gráficos integrados
integrados de un procesador. Unos gráficos integrados, por ejemplo, de un Ryzen 5 o un Ryzen 3, y generalmente los tira entre unos 50, 55 FPS o a lo sumo 45 FPS el peorcito. Por lo tanto, la respuesta es sí, vas a poder jugarlo con tus gráficos integrados y esto es sorprendente. Obviamente todo en bajo, y acá va el tema. Mucha gente va a decirme, pero sí, todo bien, pero 50 FPS yo prefiero jugarlo a 60. Bueno, hay una manera en la que sí vas a poder jugar a 60, y es que lo que yo acabo de decir, esos FPS son en 1080 y todo en bajo. ¿Qué pasa si lo bajas a 720? Es un juego de plasticolas, o sea, no importa que veas un moco en 4K. En este juego no importa tanto y no se nota tanto si bajas a 720 la resolución, y cuando bajas a este tamaño la resolución a 720, ahí es cuando surge la magia, y eso me pasó a mí mismo también con mis gráficos integrados de mi Athlon. Si vos bajas la resolución en este juego, el rendimiento aumenta considerablemente y podría permitir que muchos gráficos integrados de los que acabo de mencionar anteriormente llegaran a superar o a tener 60 FPS estables. Sé que no es lo ideal, pero si no tenés una gráfica y no querés forzarte o no podés tener una gráfica y querés jugar Fall Guys, tenés la opción solamente bajándole un poco la resolución. Yo en mi caso lo que hice con mi Athlon fue agarrar y ponerlo en 720 y modo ventana, y ahí el rendimiento aumentó muy considerablemente, y es que en muchos casos casi se duplicaron los FPS. Obviamente que lo ideal sería que tuvieras una gráfica dedicada, aunque sea de 2 GB, y lo vas a poder correr sobradísimo, pero bueno, si no te queda otra, como dije antes, podés tranquilamente jugarlo. Si tienen una PC mejor que lo que acabo de mostrar, tranquilamente lo van a poder correr, y más si tienen una gráfica dedicada. Así que nada, gracias por verme y nos vimos.